Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de este podcast con perspectiva humanista, centrado en los vínculos significativos, la plenitud empresarial y personal y la construcción de riqueza. En estos episodios escucharemos a Francisco Mace, presentador y editor, y al Dr. Pablo Mock, autor de los 4 libros del método Daisuji, quienes conversarán con destacados líderes y empresarios en torno a la construcción de riqueza a partir del desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales, con énfasis en las ventas y los métodos para lograrlas. ¡Acompáñenos! Agradecemos a nuestros patrocinadores que hicieron posible la producción de este episodio. Mis queridos amigos, ¿cómo están hoy? Como en cada ocasión, me da mucho gusto tenerlos por aquí y presentarles este nuevo episodio de nuestro podcast, Liderazgo Daisuji, Construyendo Riqueza. Cuando aquí hablamos de riqueza no nos referimos a esa acumulación insaciable y egoísta que corroe el alma, sino a un tipo de plenitud consciente, humanista y compartida que se teje con bienes materiales, sí, pero también con conocimientos, relaciones, espiritualidad y afectos. En esta segunda temporada nos enfocamos en el desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales enfocadas a las ventas, ya sea de productos, servicios, proyectos o ideas. Como en todos los episodios, me acompaña el doctor Pablo Mock. Él es empresario, consultor, conferencista y escritor, autor de una cuatrilogía de libros donde expone el método Daisuji, que no es sino un modelo de liderazgo humanista para alcanzar la plenitud. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Pues con mucho gusto y muy contento, saludando a toda nuestra audiencia, agradeciendo que nos escuchen y que estén en la onda de la plenitud y del cambio. Y hoy comparto que estoy con un hombre que me ha ayudado mucho en la vida, a pesar de que es mucho más joven que yo. Sé que va a ser una charla muy interesante porque lo que nos va a hablar es una experiencia de vida porque él es un constructor innato de riqueza propia y de otros. Hoy nos acompaña Ernesto, el cual tengo el gusto de conocerlo desde hace 25, 26 años y que lo conocí cuando empezaba a ser un asesor financiero muy joven y muy echado para adelante, y 25 años después y algunos ceros en nuestras cuentas porque él se ha encargado de sumarle ceros. Hoy tengo el gusto de que comparta conmigo este espacio y me da mucho gusto, Ernesto, que nos regales estos minutos. Creo que te quedaste corto, son 28 años de conocerlos. Y bueno, ya el doctor nos adelantó, está con nosotros Ernesto Mariscal. Él es director ejecutivo de Banca Privada y Wealth Management del grupo financiero Actinver. Con ellos dos vamos a conversar sobre el tema de este episodio, que es la importancia del método comercial para generar prospectos y clientes fans. Vamos a ver qué son los clientes fans. Antes de iniciar, quisiera recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube, pues ahí compartimos contenidos inspiradores, como este episodio, relacionados todos con este modelo centrado en la persona, en las relaciones vitales y el liderazgo protagónico. De igual forma, si aún no has escuchado nuestra primera temporada, que se llama Liderazgo Daisuji, Construyendo Plenitud, te invitamos a que lo hagas, está disponible en esta misma plataforma. Por último, te invito a que conozcas los 4 libros del método Daisuji del Dr. Pablo Mock, que son Persona, Valor y Riqueza, Construyendo Vínculos Significativos, Liderazgo Daisuji y el 4º título, Domina el Arte de las Ventas, que es el que estamos abordando en estos episodios. Y ahora sí, pasemos a las reflexiones en torno al tema de hoy. Ernesto, ¿qué nos dirías? ¿Qué es un cliente fan? ¿Cómo lo definirías y por qué dirías que es estratégico? Mira, yo diría un cliente fan es un cliente que lo sorprendes, que muchas veces puede ser desde un inicio, pero la mayoría de las veces es un cliente que se va trabajando la relación, y un cliente fan es alguien que en el planteamiento de mi lado buscas una relación de largo plazo con él. ¿Y por qué dirías que es estratégico tener este tipo de clientes? Porque cuando tú estás apasionado en una industria y lo que tú quieres es dar un valor agregado y ser diferente a los demás,
tienes que pensar en que tu cliente te puede acompañar toda la vida y en todas las etapas de vida que tiene el cliente y tú. Ok, muchas gracias, Ernesto. Pablo, quisiera redondear esta idea. Sí, yo antes de que saliéramos al aire comentaba yo que yo soy cliente fans de Ernesto. Ya 28 años, él me recuerda bien. Y ¿qué es lo que ha hecho que yo sea un fan de Ernesto? Que creo que es una experiencia vivencial y emocional. Primero que a partir de todos estos años que hemos estado juntos y que él me ha hecho el favor de incrementar mi patrimonio y ayudarme y cuidarme en momentos muy complejos de la economía de México y del mundo, es eso, que yo tengo confianza en lo que él me va a decir y en lo que él me va a recomendar es para mi bienestar y para mi bien ser y del patrimonio de mi familia. Y que eso es algo que yo reconozco y que con el tiempo a veces ha fallado no él, sino su institución a la que dignamente representa, pero han tenido sus altibajos. Sin embargo, yo siempre he creído en Ernesto. Y cuando he dudado y he tenido dudas razonables, decir, híjole, creo que ya se acabó esta relación, una llamada de Ernesto, una reflexión de Ernesto, un buen gesto de Ernesto, porque siempre me contesta. Yo quiero decirles que yo, al lado de las cuentas que él maneja, soy una pelucita. Y sin embargo, siempre se da el tiempo, siempre tiene la decencia, siempre tiene el cuidado de contestar mis llamadas, mis preocupaciones. Y creo que eso es un cliente fans, alguien que has construido en el tiempo, como decía Ernesto, alguien que obviamente en una cartera de clientes es importante porque los vendedores viven de su cartera de clientes. Hoy Ernesto es un director muy importante, tiene muchísimos asesores comerciales en su equipo. Sin embargo, él sigue teniendo la cartera que toda la vida construyó en el tiempo. Y eso es patrimonio y eso es riqueza, eso es prestigio y eso es marca personal, porque yo al ser fans de Ernesto y de Actinver, pues los recomiendo con la gente que puedo porque mi experiencia es una experiencia de satisfacción y de resultados que a mí me tranquilizan en ese sentido. Muchas gracias por tus reflexiones, Pablo. Volviendo contigo, Ernesto, el doctor mencionó una palabra que creo que es clave en el proceso de ventas, que es la confianza. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el método más eficaz para generar confianza desde el primer contacto con un cliente nuevo? A ver, Francisco, te contesto de una forma muy sencilla. Si no hay confianza, no hay negocio. Si no hay confianza, no hay nada. Estamos en un negocio de confianza. ¿Qué alimenta la confianza? El conocimiento que tú tengas sobre lo que te dedicas, en este caso a manejar dinero. Si yo no estuviera enterado de cuáles son los vehículos, cómo funcionan los portafolios, cómo funcionan los mercados, yo no podría transmitir confianza. Al mismo tiempo, otra parte importante de la confianza, yo tengo que representar una institución seria, sólida, fuerte, que también transmita confianza, porque yo puedo caerle muy bien a Pablo porque lo conozco muchos años, pero si mi institución se queda rezagada o no tiene las características innovadoras de valor agregado y de diferencia, tampoco va a haber confianza. Entonces, la palabra clave en este negocio, como en muchas cosas en la vida, es la confianza. Si yo quiero ser exitoso en este negocio, tengo que alimentar de confianza a mis clientes. Y yo no los puedo alimentar de confianza a mis clientes si yo no tengo claro cómo funcionan, insisto, los mercados, cómo funcionan los vehículos de inversión. Pero algo muy importante, si yo no entiendo qué es lo que quiere el cliente, para qué quiere utilizar el dinero, a qué plazos va, si yo no lo conozco y no entiendo los riesgos que quiere tomar, hay veces que no quiere tomar riesgos, pero lo explicas bien y te dice, ah, bueno, sí los quiero tomar. O hay veces que sí los quiere tomar, pero realmente no los debe de tomar porque no tiene el perfil correcto para tomarlos. Todo este juego es muy importante entenderlo. Y sí, requiere también de mucha experiencia, y la experiencia solo te la da el paso del tiempo. Por más que haya muchas herramientas que puedan ayudarte a hacer mejor tu trabajo, tienes que tener experiencia. Y también la experiencia da confianza. Hoy es mucho más fácil para mí, después de 30 años trabajando en este negocio y en Actinver, es mucho más fácil para mí
mostrar experiencia, sobre todo con alguien que no me conoce, porque quizá puedan decir, oye, Ernesto no es un improvisado en esto, me da confianza porque además de que veo que conoce, también tiene experiencia. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, Ernesto. Pablo, ¿quisieras ahondar en el tema de la confianza? Sí, yo voy a puntualizar un poco lo que escribimos en el libro, basado en estas experiencias de gente como Ernesto en sus pincelazos de sabiduría. La experiencia es un proceso emocional, es psicoemocional, o sea que tiene que ver la psicología de la persona, y para construir una relación de confianza tiene que haber, como bien dijo Ernesto, conocimiento de quién es el otro, la escucha activa, más que avasallar y empezar a dar recomendaciones, entender bien quién es el otro, establecer una relación de comunicación de la manera más sencilla y más directa. Hoy una de las cosas que pasa mucho con los grupos financieros es que por el exceso de tecnología ya no hay gente que te conteste, y eso a ciertas generaciones no nos gusta, porque cuando vas a poner cosas valiosas, quieres tener un rostro y una cara que te conteste y te dé respuesta. Entonces, la confianza es ese proceso de construir un vínculo de comunicación, de presencia y de asegurar un resultado, como dice Ernesto. Yo puedo apreciarlo mucho, pero si no veo que me está ayudando, pues en algo tan delicado como es el patrimonio, pues entonces yo empiezo a pasar aceite. Entonces, esa parte es muy importante, el conocimiento técnico, el conocimiento de los mercados, el conocimiento del cliente, que se traduce en estudio constante, actualización constante, experiencia puesta al servicio de los clientes para construir esa emoción que es esa confianza. La confianza se da y la confianza se construye, las dos cosas. Yo cuando conocí a Ernesto, lo digo, desde el primer momento me dio confianza como persona, así de entrada, de verlo, de impacto, de tamaño, y era joven, era muy jovencito. Y era de una u otra manera, fue una gente que dije, este cuate me da confianza de entrada. Y de ahí, pues 28 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, la confianza sigue estando, sigue presente. Además, con esto que hoy nos regala, pues doble gratitud, ¿no? Ujú. Muy bien. Muchas gracias sobre este tema tan importante que es la confianza. Ernesto, volviendo contigo, el doctor aludió a algo que es muy importante en estos tiempos, que es la tecnología, los medios tecnológicos que usamos para comunicarnos, para enviar correos, la mensajería instantánea. Pero hablando específicamente en el proceso de ventas, ustedes o tú, ¿cómo logras equilibrar esta parte tecnológica con el trato humano, con la parte humana? A ver, creo que traigo lo que comentó Pablo y a tu pregunta, Francisco, creo que es importante decir algo. Creo que no va a haber nunca más confianza entre un humano y otro humano. ¿Ok? Ahora, con los tiempos cambiantes, con los desafíos que hay ahora, es importantísimo seguir creciendo y adaptando. Y la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial son herramientas. ¿Para qué? Para que en mi caso yo sea un mejor banquero de Pablo. Si yo utilizo la tecnología para ser un mejor banquero de Pablo, no me voy a quedar rezagado. Pero, insisto, pero yo quiero, Pablo quiere seguir hablando por teléfono conmigo o viéndome a mí, y yo quiero seguir hablando con Pablo. Oye, si en algún punto le doy una herramienta tecnológica para que algo que lo hacía conmigo, a lo mejor pedir su saldo, ya no me hable para pedirme su saldo y lo haga a través de una plataforma, como la plataforma muy buena que tiene Activer, me parece perfecto. Pero son herramientas, ¿no? Ahora, y son herramientas que te ayuden a algo importante de todo este proceso de tener clientes y relaciones a largo plazo. Esto me va a ayudar, esta tecnología me va a ayudar a darle a Pablo, por poner el ejemplo de que está aquí Pablo con nosotros, a darle mejores resultados. Porque si yo no le doy resultados, por más que en un inicio a Pablo yo tuvimos buena empatía, vio que estaba yo echado para adelante, con ganas, con el grupo que yo represento, pero si yo no le doy resultados,
pues se va a ir deteriorando la relación y esto siempre hay que dar resultados. Hoy la tecnología es una herramienta para dar mejores recomendaciones y resultados a los clientes. Muy bien. Pues muchas gracias por la claridad en tu respuesta, Ernesto. Pablo, ¿qué quisieras añadir acerca de este balance entre tecnología y humanidad? No, pues nada más suscribo lo que dijo Ernesto, pues la tecnología es una herramienta y siempre el trato personal es invaluable y de una u otra manera es algo que todavía la gente al final desea y espera. En el fondo somos seres políticos y sociales y las relaciones humanas es lo que nos vincula. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni tanta tecnología que te aleje y tampoco no tener tecnología que facilita, como bien dice Ernesto, los procesos de información, de toma de decisiones, de análisis, porque hay dos tipos de negocios, el B2C, que es el demostrador, donde obviamente tú llegas a un McDonald's y pides a una máquina, pero hay un humano atrás que te puede orientar y te puede ayudar aunque tú hagas tu pedido y hasta te lo cobres. Y eso ayuda, pero en el B2C, B2B, perdón, el de business to business, pues ahí sí, como entran muchísimos oferentes y muchísimas gentes, la tecnología juega un papel importantísimo en todos los sentidos, y es algo que es muy fácil y muy accesible para incorporarlo al proceso comercial. Muy bien, pues muchas gracias a ti también, Pablo, por esta ampliación de la idea. Y hablando de tecnología, siempre hay un concepto que va ligado, va relacionado íntimamente a la tecnología, que es la innovación. Ernesto, ¿qué nos dirías? ¿Qué rol juega la innovación en la captación de prospectos? Estamos hablando de prospectos comerciales. ¿Qué nos dirías A al ver, respecto? la innovación es un concepto nuevo. Hoy día cualquier empresa, cualquier grupo financiero que quiera seguir creciendo, y teniendo más mercado, tiene que innovar, pero no hoy. Desde que yo empecé, nosotros nacimos como un grupo que siempre quería innovar. Fuimos el primer grupo financiero en México que sacó un fondo en dólares. Luego fuimos el primer grupo financiero que sacó un fondo en euros. Siempre hay que innovar. ¿Innovar para qué? Para darle una diferencia al cliente. Muchas veces los clientes están hartos de lo mismo. Hay que dar algo nuevo, diferente. Y la innovación muchas veces es tecnológica, es digital, pero muchas veces no. Simplemente puedes innovar haciendo un proceso diferente, haciendo un cambio en la forma que le platicas al cliente. Y eso y eso creo que siempre va a existir. Siempre tenemos que ser innovadores a título personal y las instituciones siempre se tienen que seguir innovando para que puedan seguir creciendo y puedan seguirle resolviendo problemas a la gente. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Tu reflexión en torno a la innovación, Pablo. Sí, sí, en la misma línea que dice Ernesto, el que no progresa y no crece positivamente se muere, y más en los negocios, y más ahora con los cambios y las velocidades de los cambios que existen. Y entonces la innovación es una llave. Y Ernesto dijo algo que yo quiero puntualizar, no solo la innovación tecnológica, sino, y a mí me tocó, algún tiempo Ernesto me invitó a participar en la formación de algunas de sus gentes claves, y recuerdo muy bien que tuvimos una sesión al final donde Ernesto estuvo como director presente, y algo que me gustó mucho fue la actitud de Ernesto de sacar el papel, la humildad, sacar el papel y la pluma y empezar a notar lo que el equipo sugería para mejorar su posición, sus ventas y sus procesos. Yo creo que nada es mejor en la innovación que escuchar al cliente, nada es mejor en la innovación que escuchar a los operativos. Hoy una de las tendencias en la administración es irse a la línea, jugar en la cancha, y que eso ayuda a los altos directivos a tener la sensibilidad para ajustar sus procesos y generar valor. Por supuesto en tecnología, pero también en procesos, en actitudes y en pequeños detalles que son la diferencia. El servicio de calidad son los pequeños detalles. Cuando tú cuidas los pequeños detalles, las grandes diferencias se dan. Muy bien. Totalmente. Muchas gracias a ambos. Volviendo contigo, Ernesto, y volviendo al tema de los clientes fans,
¿Cuál dirías tú que ha sido la lección más valiosa que has aprendido de ellos, de estos clientes fans? Muchas veces el cliente se vuelve tu fan, no en un inicio, como le llamamos nosotros, no en el onboarding, sino cuando tienes alguna situación, una diferencia, un problema, un malentendido, es una extraordinaria oportunidad para demostrar quién eres y la institución que representas. El cliente muchas veces se vuelve fan en los problemas, en las crisis. Si yo les pongo un ejemplo muy de mi negocio, si yo tengo un cliente que la parte de acciones se está viendo afectada porque estamos viviendo en marzo del 2020 un mercado que no para de bajar y yo me apanico con el cliente y en ese momento me da más miedo que al cliente permanecer porque no sabemos hacia dónde va a ir el mercado, va a seguir bajando, porque todo el mundo en las noticias empieza a decir, es que esta crisis sí viene diferente, esto no lo habíamos vivido, ahora sí el mundo va a cambiar porque ya valió gorro. Pero si yo me voy con esa, pues no vuelvo al cliente fan, me vuelvo parte de la estadística de los asesores que provocan que la gente diga que a ellos les fue muy, que el cliente diga que a mí me fue muy mal en la bolsa, pues sí, porque no tuviste a alguien que te supo acompañar. Pero si por el contrario, en marzo del 2020, en plena crisis de la pandemia del coronavirus, yo le digo al cliente, oye, pues creo que esto en algún momento va a llegar a un fin, creo que en algún punto puede empezar a venir soluciones, puede empezar a venir las vacunas, la exageración que hay en algunos precios de empresas que no van a quebrar, oye, pues lejos de no vender, oye, ¿por qué no compras más? Y si compras más, pues quizás estás comprando en una oportunidad de oro. ¿Qué pasó en ese 2020? El mercado americano, de haber bajado más de 20%, terminó positivo en el año. Entonces, si yo acompañé bien a mi cliente, le dije, espérame, no te apaniques, oye, ¿por qué no compramos un poquito más de tu parte de equity que te sientas cómodo, de acciones? Pues sí, pues al cabo del tiempo, ese cliente dijo, pues mi banquero no me dejó vender, me propuso comprar más y lo que pensé que iba a ser un año desastroso fue uno de los mejores años en resultados que he tenido en mi portafolio. Ahí es donde se vuelve un cliente fan, en las oportunidades, en los momentos más difíciles, en el acompañamiento de los momentos más difíciles. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Pablo, ¿qué quisieras añadir a este tema? Sí, yo nada más agregaría que la honestidad es el principio, el valor más importante en la relación comercial. Ser honesto y decir la verdad es esencial. Las verdades duelen y esa parte es importante. La otra es la capacidad de la autocrítica, ya lo dijo Ernesto. Yo creo que entender cuando tu organización falla, reconocerlo, no defender y no tomar partido, sino entender, empatizar, escuchar los reclamos con alma grande y con generosidad. Y el término de que yo viví como empresario 30 años en una empresa en Digipac, una empresa de comercializadora, es también entender que el trabajo de la construcción de clientes fans es el famoso proceso que ponemos en el libro del embudo. El prospecto que llega, uno debería de aspirar a que se convierta un cliente fan y es un proceso de tiempo y de apoyo y también de recursos de tiempo, de cuidado y de dar beneficios adicionales. Los clientes fans se logran cuando tienen un sentido de algo adicional que la empresa les da y que va generando ese agrado. Decían un dicho muy vulgar en mi tierra, que gratis hasta puñaladas, ¿no? A lo que voy es, cuando tú vas a un lugar y te dan algo que sientes que ves más allá de lo que estás pagando, lo reconoces y lo aprecias y lo haces, ¿no? Y puedo hablar de muchas cadenas de alimentos, de hoteles, financieras y todo eso, que tiene esa sensibilidad de darle al cliente un poco más para generar ese afecto y esa emoción que al final es lo que va construyendo esa experiencia. Si lo puedes hacer desde la primera vez, yo recuerdo que creamos un programa de lealtad en Digipac, donde tú acumulabas puntos como los vuelos, ¿no? El programa
Aeroméxico Premier es una maravilla porque sabes que todo el tiempo está sumando para un beneficio, ¿no? Y lo puedes entender y lo puedes ver. Entonces, creo que esos programas de lealtad bien armados, bien institucionales y bien sólidos aportan muchísimo valor en la construcción de una relación que rebasa la expectativa que se tiene. Muchas gracias por tus palabras, Pablo. Y pues así llegamos al fin de este episodio. Tuvimos la presencia de Ernesto Mariscal. Él es director ejecutivo de Banca Privada y Wealth Management del Grupo Financiero Actinver. Muchas gracias por tu tiempo y tus respuestas, Ernesto. A ti, Francisco, gracias a ustedes por invitar. Gracias a ti, Pablo, por tu sabiduría. Muchas gracias. Pues gracias, agradecerle a Ernesto, yo sé que tiene la agenda llena, que nos haya regalado este tiempo, lo valoro mucho, Ernesto, gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia, y ahora por este proyecto Daisuji, en el que amablemente se han sumado gracias a ti, y creo, como les dije a todos, que lo que Ernesto nos habla, lo ha vivido, él no habla desde la teoría o desde el yo creo, él es un hombre que está en el campo jugando todo el tiempo en el sentido de construir riqueza propia y riqueza de los demás. Gracias, Ernesto. Francisco, como siempre, es un placer dialogar contigo, y a Lili, a Eduardo y a la gente del área de producción, también todo su apoyo. Y agradecer en Actinver a Jesús, a Nancy y a Silvia, que también son gentes muy importantes para lo que hoy estamos haciendo. Decía yo, Ernesto, que es gente que pueden deleitarse ustedes en pincelazos de sabiduría en el libro, las aportaciones de esos también directores de esta gran empresa mexicana que es Actinver, y que es un ejemplo de permanencia y lucha en un medio tan difícil como es el financiero. Muchas gracias a Actinver y a todas sus gentes por la confianza. A veces las agendas se llenan, sí, de repente sí tengo días complicados, pero Pablo, por ti, lo que necesites siempre va a haber un espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos y pues solo resta agradecerte a ti, querido escucha, que has seguido este episodio. Antes de irnos y de cerrar esta emisión, nuevamente te invito a que nos sigas en redes sociales, Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn, donde vamos a estar compartiendo más contenidos relacionados con este tema. También que estés al pendiente del estreno de los demás episodios de esta segunda temporada. Y, por supuesto, que busquen los libros, la cuatrilogía Daisuji, en especial el cuarto título, Domina el arte de las ventas, donde podrás ahondar en las ideas y los conocimientos que adquirimos hoy. Yo soy Francisco Mace y sin más por el momento, hasta la próxima. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores. Actinver, líderes en manejo de inversiones. Digipack, soluciones en empaque. Estructura Solana, empresa 100% mexicana. Fincomún, crédito, ahorro, inversión y asistencias. Grupo GAC, asesores de negocios. Grupo IPS, líderes de la revolución en seguridad. Grupo Águila, herramientas, tornillos y accesorios. Grupo Murguía, seguros, fianzas y administración de riesgos. Silvana, telas y materiales para tapicería. Hortus Corporativo, transporte de personal y de carga. Praxis, asesores corporativos. CIA, Servicio Industrial AutoExpress. Liderazgo Daisuji, construyendo riqueza.